Feliz día, Honduras. Que esta sea una semana fantástica para este país. Muchas gracias por permitirnos el honor de acompañarles esta mañana. Hace algunos días, Transparencia Internacional ha publicado los resultados de una medición de cómo se percibe la corrupción en Honduras, con una metodología probada que nos coloca realmente ante el panorama nacional e internacional con suficientes razones para tener bochorno y vergüenza de nosotros mismos, de la sociedad entera, porque hay quien roba y hay quien voltea su mirada hacia otro lado y se coloca de espaldas a esa durísima y vergonzosa realidad. Esto ha ocurrido mientras esta nación se reúne para elegir a los nuevos integrantes del Poder Judicial, uno de los eslabones claves para luchar en contra del latrocinio y de todo tipo de estulticias en la administración pública. Es nuestro interés contribuir con la transparencia, con el combate férreo e indeclinable contra la corrupción. Por eso el espacio de esta mañana lo utilizaremos para hablar con los personajes que conocieron de primera mano los resultados de esta medición y que tienen mucho que aportarnos en el análisis de lo que en esta semana el Congreso de la República debe decidir, la elección de los nuevos magistrados. Tengo el honor de contar en el estudio con la agradable presencia de dos hondureños distinguidos. El director de la Asociación para una Sociedad Más Justa, licenciado Carlos Hernández, y el director de Seguridad y Justicia de la misma ONG, don Nelson Castañeda. Señor Hernández, bienvenido al programa Hablemos con Hechos de TV Azteca. No, qué privilegio estar en su programa esta mañana hablando de un tema obviamente que no pasa, que siempre está presente, el tema de la lucha contra la corrupción. Y como usted lo decía en su introducción, es responsabilidad de todos los hondureños tratar de revertir esa percepción, esa realidad y posicionarnos en un país transparente. Ese es nuestro sueño y nuestra aspiración. Desde luego. Señor Castañeda, bienvenido al programa. Muchas gracias nuevamente, Darío, por darnos este espacio y poder hablar de este tema y sobre esta fuente tan importante a nivel global que debemos de tener siempre presente en todos los gobiernos y tratar de mejorar esta situación y posicionarnos, ¿verdad?, de una mejor manera. Desde luego. Don Carlos, vamos al asunto. ¿En qué consiste el informe más reciente de Transparencia Internacional? Bueno, primero creo que es importante, Darío, hablar porque lamentablemente, y nos ha tocado siempre en todos los gobiernos, que se trata de desprestigiar o empezar a hacer valoraciones sobre el índice. Sí. El índice de percepción de corrupción es el instrumento más usado a nivel global como referencia para medir la corrupción. Es importante decirlo, pero aquellos que siempre están tratando de, cuando el país no se posiciona en una buena posición, entonces vienen a querer desprestigiarlo. Dos, es un instrumento que se mide o se crea con 13 fuentes distintas de información. O sea, a veces, y escuché a alguien diciendo, son encuestas del 2021, que no son los datos del 2021. No, presentamos el índice de percepción del 2021. O sea, cada año presentamos el índice. Sí. Este que presentamos ahorita corresponden a datos del 2022. ¿Cómo se elabora? Entonces son 13 fuentes distintas que se miden, ¿verdad? Ahí participan encuestas del Banco Mundial, el Banco Interamericano, el World Justice Project, The Economic, entre otras encuestas particulares. Dos, nosotros no participamos y así ha sido a lo largo de los últimos más de 2 décadas. Las oficinas nacionales, los capítulos nacionales, no participamos absolutamente en esto. O sea, no, a nosotros nos mandan los datos 2 semanas antes, nos mandan los datos embargados y nos dicen esto es lo que pasa. Y hasta ese momento nosotros nos damos cuenta qué es lo que sucede. Y claro, tiene lógica porque lo que se quiere es proteger la objetividad. Y si media un nacional, sí, al final todos queremos nuestro país y uno no quiere que el país ande en una situación. Y lo último que creo que es importante decir, se puede interpretar de varias formas. Por ejemplo, este índice de corrupción nuestro, lamentablemente, creo que sí es importante decirnos,
Somos uno de los 4 países de las Américas con el mayor percepción de corrupción. Venezuela, Haití, Nicaragua y Honduras. Esto se ha mantenido. Esa es una forma como lo podemos ver. A nivel de Centroamérica, lamentablemente, Nicaragua y Honduras somos los países con el nivel de percepción más alto. Pero, como yo les decía, pero interesante, viéndolo desde el lado positivo, por primera vez en la historia, solo Panamá y Honduras se mantuvieron. Mire qué interesante. Guatemala bajó en el índice, El Salvador bajó en el índice, Nicaragua bajó en el índice, Costa Rica, que históricamente se ha posicionado bajo 4 puntos, y Panamá y Honduras nos quedamos. Nosotros repetimos con 23, ¿verdad? Y Panamá, yo les decía, si los gobiernos tuvieran una estrategia de comunicación adecuada y esto no se manejara como se maneja, ¿verdad? Que pareciera ser que no hay estrategia, que lo que hay es reacción, pudieran decir, qué interesante que en Honduras, yo tengo mi propia explicación sobre eso y es positiva. Como hondureño me alegro, digo, qué bien que Honduras no desbajamos. Eso dice algo, eso dice cosas positivas, pero tristemente acá no lo vieron de esa forma. Entonces ahí ustedes pueden ver en pantalla. Y 2, es una realidad que está pasando en la región. Miren, nosotros tenemos en la región, en toda América Latina, 43 de 100. O sea, eso nos está diciendo que... Y esto se repite, el mismo dato del año pasado. Y si usted... Lo que pasa es que aquí a los políticos a veces, lo que yo le decía, no reacciona. Si uno analiza toda la región, y usted va en Argentina y usted empieza a ver en Argentina lo que ha pasado en Argentina históricamente... Sí. Brasil, países, Paraguay, Chile, los conflictos y la situación de Chile, una tragedia. Los chilenos están alarmados. Mire qué interesante. Chilenos y costarricenses están alarmados porque en el índice bajaron. Y allá, lejos de estar cuestionando, ya se reunieron el gobierno, las distintas fuerzas, la sociedad civil, para enfrentar el problema y tratar de diseñar una estrategia colectiva para ver cómo el país revierte. Aquí no, lamentablemente, y nos ha pasado siempre. Aquí cada vez que presentamos el índice, yo les digo, me tengo que preparar porque me van a atacar. Antes lo hacían de una forma, ahora lo hacen por Twitter. Lo presentamos a las 6:30 de la mañana y yo les decía, ya, y en efecto, ¿verdad? 1 hora después, mi WhatsApp estaba saturado de mensajes de todo tipo, ¿verdad? Desde mi madre que me la sacan hasta amenazas, hasta... Lamentable. Y uno sabe que detrás de todo eso tristemente hay una estrategia, porque eso no es una reacción visceral normal. De repente hay gente que se dedica a eso. Así que esa es la realidad del índice de percepción de corrupción. ¿Cuáles son los factores que se miden? Mire, son diversos factores. Uno, el tema de los casos que han habido, obviamente, los casos de corrupción, el tema del fraude, el tema de las coimas, o sea, el soborno. Yo les decía, a veces es una realidad en Honduras. Hoy, hacer un trámite, y si quiere que sea expedito, hay que agregarle lubricante. Hay que agregarle lubricante, como dicen, hay que pagar. Sí. Esos son temas que se ven. La burocracia, usted ve que se inventan cualquier trámite para cualquier cosa. Y uno se pregunta, me decían, necesitaba una reprogramación de su cita de pasaporte, pero le dicen, traiga su boleto comprado para poder ver, pero no puedo comprar el boleto si mi pasaporte no está vigente. Primero fue el lunes que martes. Exacto. Pero entonces, y entonces tiene que buscar al amigo para que el amigo le diga, mira, fíjate que necesito renovar. Ok, cheque, ya 15 minutos después, porque ya me dio el amigo, quizás no hubo dinero, pero ya me dio el amigo, el contacto. Esas son las cosas que se miden. Y eso es lo que hace que el país, lamentablemente, no avance, que el país, que se tengan que usar, yo siempre digo, las reglas subterráneas, ¿verdad? Que no son visibles para lograr avanzar. El tema de la meritocracia, por ejemplo, ¿cómo se accede a la administración pública en Honduras? Usted puede tener la mejor formación
Sí. Usted puede tener los mejores, pero al final lo que necesita es, si usted no lleva eso, usted no puede ingresar. No necesita ir muy lejos. La Junta Nominadora de la Corte Suprema nos acaba de facilitar una lista de 45 personas con calificaciones. Claro. Mire, en los corrillos políticos estamos corriendo el riesgo de que no esté en la lista final la abogada mejor calificada de los 45. Totalmente. ¿Eso qué es? Que tiene que andar esta señora cargando sus títulos y sus medallas y sus estrellas logradas a lo largo de la vida, buscando que un político le agregue la estrella que más pesa para adquirir a un cargo. Y eso es corrupción. Y es justamente lo que mide el índice. Entonces, cuando la gente viene y dice no, yo le pregunto, pero todo esto que estamos hablando ahora es una realidad. Sí. O sea, aquí, entonces, ¿qué pasa? Los en los académicos, vienen y dicen, bueno, pero Honduras ya tiene corte si las cosas se hicieran. Porque solo agarre los 15 mejor punteados después de un proceso, que hubo una ley, que hubo una reforma, que hubo una participación. Totalmente. Pero ahora, justamente ahora estamos en la incertidumbre, escuchando. Y eso es corrupción. Y eso es lo que hace que el país, lamentablemente, estemos ubicados como uno de los 4 países más corruptos de la región. Plenamente de acuerdo con usted de que a este país le hace falta ese concepto de la meritocracia, el mérito. ¿Quién merece la honra? ¿Quién merece el aplauso? ¿Quién merece el reconocimiento? Y si no, vea usted también otro ejemplo el que asistimos todos los meses aquí. Este país, con los niveles de violencia que tiene y de ineficiencia de la policía, está celebrando casi todos los meses ascensos policiales. Claro. ¿Cómo es posible que recogiendo 10 cadáveres todos los días de las calles se considere que un señor se merece ser ascendido a general? ¿Cómo es posible? Eso es inaceptable. En la empresa privada las cosas no funcionan así. Si usted no dio los resultados, si a usted se le murieron 10 personas, usted no tiene derecho a una estrella en el pecho. Por Dios santo. Pero bueno, señor Castañeda, dígame, ¿en qué situación se encuentra Honduras ahora en materia de corrupción administrativa? Bueno, mire qué interesante, y lo hablábamos con Carlos antes de ingresar aquí al foro. Hoy en la mañana amanece el Ministerio Público, diferentes fiscales, exigiendo un aumento salarial. Sí. Vemos nosotros fin de semana diferentes temas, pero donde sale el fiscal jefe de la UFERCO exigiendo apoyo con recursos humanos, logística y recursos financieros para poder lidiar con los casos de alto impacto. Sí. Vemos nosotros un Ministerio Público totalmente sin fortaleza, sin estrategia. Mencionó Carlos cuáles son las dimensiones del IPC, donde vemos que el tratamiento del soborno, malversación de caudales públicos, burocracia, meritocracia y todo lo demás. Entonces, vemos que un Ministerio Público vuelve a replicar en un presupuesto general con el mismo presupuesto de los años anteriores, con los que no han podido dar resultados. Entonces, lamentablemente no vemos la dirección que está, o sea, la dirección la estamos viendo y es clara. No está en agenda la lucha contra la corrupción. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa, ¿verdad? Un Ministerio Público desfortalecido, un Ministerio Público sin el personal eficiente, enfocado, con un salario apto para poder lidiar con todo lo que es el tema de la corrupción. Lamentablemente decirlo, no vemos nosotros algo positivo en la lucha. ¿Eso mismo ocurre con las otras instituciones que tienen que ver con la prevención, Tribunal de Cuentas, auditorías, Procuraduría, etcétera? Vea usted, por ejemplo, también el Tribunal Superior de Cuentas, otra institución que ha dejado mucho que desear, una institución que, por así decirlo, la ley en el gobierno anterior le dio mayores facultades, ¿verdad? Porque ahora el tribunal, para temas de manejo de fondos, los funcionarios deben de exigir primero un informe del tribunal antes de judicializar, para que el Ministerio Público pueda presentar un requerimiento. Sí. Entonces, en ese sentido, tampoco el Tribunal Superior de Cuentas, esa unidad de auditoría está también fortalecida o cuenta con el recurso o ha sufrido una depuración, porque también ahí no se sabe qué tanta corrupción o qué redes de corrupción se manejan al interno del Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, esos aliados estratégicos no se han empezado a gestionar por parte de este gobierno, no han puesto a trabajar a las cabezas de estas instituciones y por ende estamos viendo estos resultados nosotros negativos. ¿Hace cuánto no vemos un caso de impacto? ¿Verdad? O sea, cuando estuvo la Maxi, fueron 14 casos de impacto. Y en los últimos que ha habido han sido denunciados por ustedes, por la sociedad civil.
como siempre, nosotros como agentes mitigadores del problema, ¿verdad? Porque Así es. al final solo señalamos, pero al final quien tiene ese monopolio de la lucha contra la corrupción o de la persecución penal Sí. es el Ministerio Público. No, lo que iba a tal vez agregar lo que dice Nelson, mire, y uno siempre lo dice, un gobierno determina sus prioridades, pero usted como jefe de su casa, usted determina sus prioridades, y sus prioridades son las que van a determinar el dinero, ¿verdad? O a dónde va a poner usted. Entonces aquí se habla, por eso nosotros decimos, el discurso de la lucha contra la corrupción se volvió un discurso populista, porque alguien pensó, y eso nos pasó en toda la región, que generaba votos, porque como la gente está hastiada de la corrupción, entonces vinieron los populistas y dijeron, vamos a poner la lucha contra la corrupción en el centro. Entonces usted revise las campañas, Sí. todo el mundo habla de luchar contra la corrupción. Sin embargo, cuando esté en el poder, entonces cero. Entonces él decía un ejemplo, Ministerio Público. Revise los presupuestos del Ministerio Público en los últimos años. ¿Sabe cuánto es el aumento que han tenido cada año? Cero. O sea, nunca, o sea, los últimos 5 años no han tenido aumento. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno dice, bueno, pero ¿y entonces? ¿Y dónde queda eso de la lucha contra la corrupción en el centro? Los estamos mandando a hacer el Instituto mandado de y no le damos Exacto. el dinerito. Instituto de Acceso a Información, el órgano garante de la ley, yo creo una gran herencia que nos dejó el expresidente Zelaya, tenemos que reconocerlo y lo reconocemos. ¿Sabe cuál es el presupuesto de esta gente? Yo les digo, a mí me da pesar. Salarios y nada más. Nada más, es mucho menos que el presupuesto que manejamos nosotros como una organización Civil, de sociedad civil privada. y otros, ¿entiende? Ujú. Y ¿sabe qué? En vez de aumentarles, les bajaron el presupuesto. Ah, pero derogamos la ley de secreto. Y entonces ahora ellos tienen más responsabilidad. Y usted escucha a los políticos hablar, pero cero. Tribunal Superior de Cuentas, cero. Mire, la UFERCO, se les ocurrió elevarle rango y hacer todo Los superpoderes de la superpoderes ahí Sí. a la UFERCO, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Pregunte a ver si ahí está, ahí pasa Luis Javier Santos y todo. Porque como esta gente, ahora ya no mencionan Ministerio Público, ahora todo el mundo dice, vamos a presentar los casos a la UFERCO, ¿verdad? Sí, Ya una no- unidad aparte Claro. del Ministerio Público. Pero ¿sabe cuánto cuánto le aumentaron después de que hicieron esa reforma? Cero. Entonces la pregunta es, Sí, ¿hay intenciones reales? se queda en el puro discurso. Esta fotografía del último informe de Transparencia Internacional que nos ubica tan vergonzosamente, ¿es una foto del gobierno anterior o del actual gobierno? Arrastra obviamente porque la corrupción es un tema estructural. La corrupción está enraizada. El que piensa y el que cree que con un cambio de un funcionario, de un ministro, ya todo va a cambiar, está totalmente equivocado. Es un tema estructural. Arrastra el anterior, pero lo que pasa es que las prácticas del anterior son las prácticas de ahora. Lo que yo le mencioné ahorita, esos ejemplos que nosotros pusimos de la coima, del fraude, de la falta de mérito, eso no es del gobierno anterior solamente. Allá siempre fue así. Pero ahora sí es. Si no, basta con ver los escándalos que se hacen todos los días porque alguien que no tiene mérito, o sea, no tiene méritos profesionales, Sí. pero cree que se ganó el derecho Ajá. en la calle Ajá. y entonces, como sea, lo tienen que ubicar. Y ojo, ¿verdad? No en cualquier posición, lo tienen que ubicar en la que él decide. Y usted ve como los altos funcionarios se cruzan. O sea, tweet entre uno y uno defendiendo el otro y luego diputados diciendo nadie puede tocar. O sea, por favor, entonces eso se llama práctica de corrupción y está comprobado. Hay dos elementos que son claves para que haya corrupción. Uno tiene que ver con las compras y contrataciones del Estado. Dicho sea de paso, ahora mire que Salud acaban de aprobar un decreto de emergencia todo el año. Ya no hay COVID, pero todo el año compras y contrataciones. Enúncielos nada más y me los explica después de una pausa. Ok. Compras y contrataciones. Contras número uno. y el tema de recursos humanos. La explicación después de una pausa. Siga con nosotros, por favor.
Licenciado Hernández, ¿cuáles son los dos asuntos estos para preocuparse que perciben los ciudadanos? Bueno, uno es lo que decía, el tema de compras y contrataciones del Estado como una de las áreas más frágiles a la corrupción. Por ahí se mete el maligno. Totalmente, porque aun cuando tenemos una ley que yo diría necesita reforma, sí, pero es una ley que si se aplicara podría funcionar bien. Claro que sí, pero aquí nos inventamos tragedias, porque la ley ya establece cuáles son las condiciones que deben de haber para declarar una emergencia, pero ahora le decía, lo más reciente es que hace una semana pasó que ya hay otra emergencia sanitaria en Honduras. Entonces todas las compras en salud se van a hacer por emergencia. ¿Y esta cómo se llama? No, pues ya, compra de emergencia. Pero se llama emergencia sanitaria bueno, no sé cuál es, para los porque ya no tiempos tenemos post-COVID-19. Post-COVID-19, sí. Llámele lo que sea. ¿Sabe qué? Ese es el premio a la recompensa que le dan a la falta de planificación, a la inoperancia. Porque lo que pasa es que no hay planificación. Usted escucha y le dicen, no, es que no hay medicamentos porque en el mercado mundial hay una crisis, pero usted va a cualquier farmacia de Honduras. Y hay. Sí. Ahí le pregunta, qué interesante que el sector privado sí puede y el Estado no pudo comprar. Sí. ¿Entiende? ¿Cómo le llama eso? Usted lo dijo. Porque el sector privado actúa con algunos estándares que son diferentes y el Estado nos acostumbramos que el Estado puede ser mediocre, el Estado no planifica, el Estado no haga esto, porque al final del día siempre le van a inventar algo. Otro ejemplo, con el tema de los impuestos. Vengo yo irresponsablemente, pago mis impuestos a tiempo y todo, pero ya a último momento, esa es la historia de siempre, ¿verdad? No, vamos a hacer una prórroga, ¿verdad? Y siempre, entonces hay gente que dice, ¿para qué voy a pagar impuestos? Y se tenía un cargo por mora, una amnistía. Exacto, una amnistía. Entonces, no, mejor no pago. Entonces ya usted dice, no, mejor espero porque al final va a haber una... ¿Entiende? Entonces eso pasa. Y el último tema que le decía es el tema de el servicio civil, es el tema de el personal, la forma como se contrata. Son los dos eslabones. Si usted contrata gente con estándares por oposición, usted tiene la garantía que va a hacer procesos adecuados, que va a cumplir la ley, que no va a cometer errores, que no va... Pero aquí como no se hace, entonces ahí terminamos pagando demandas, que es el otro escándalo que tenemos ahora, ¿verdad? Sí. Demandas millonarias, que ha sido la historia, porque aquí tenemos departamentos de asesoría legal en la Secretaría que, o sea, uno se pregunta, y esto es, yo he tenido casos de ministros que vienen a mi oficina y me dicen, fíjate que necesito, por favor, ¿puedes darnos una asesoría con tus abogados? Y yo le digo, pero ustedes tienen un batallón en el ustedes departamento tienen un legal. ejército. ¿Saben qué me le dicen a veces? Mire, es que de 25 no hago ni uno, es que no confío. Secretarios de Estado, no confío en los abogados porque al final no sé si están defendiéndonos a nosotros o están... Claro, en la práctica no están defendiendo al Estado porque ese concepto equivocado que lo público, puedo hacer lo que quiera con lo público no me pertenece. Mientras no cambiemos eso, esa cultura... Pero mientras no sancionemos la inoperancia, mientras no sancionemos la discrecionalidad en Honduras, vamos a seguir lamentablemente, y eso sí nos duele como hondureños, Darío, porque yo creo que al final eso nos pone en una situación súper compleja como país. Señor Castañeda, en la Asociación para una Sociedad Más Justa, ¿perciben ustedes de que en la corrupción administrativa, en la corrupción del gobierno, siempre hay intervención de manos privadas? Bueno, se dan muchos intereses, ¿verdad? Al final, siempre nosotros hemos identificado de que para que el corrupto que trabaja en el gobierno opere, necesita también un externo, un tercero que le apoye. Al final es un beneficio que se da, ese es ese ciclo, ¿verdad? De la corrupción. Vimos el caso ejemplo de los hospitales móviles, por ejemplo, donde los funcionarios públicos, quien se terminó favoreciendo fue un empresario, un tercero. Y que lamentablemente los representantes del gobierno son los que están pagando ahorita fueron condenados, pero no vemos nosotros acciones efectivas para atraer al empresario. Número uno, que pague con tema penal, pero en el tema administrativo no hay luces. Entonces es un monto que se ha perdido. Y ve ahora el tema de esos 2.700 millones que se menciona, que ha tomado auge en estos últimos días,
Secretaría de Finanzas, Procuraduría, salieron con la preocupación de que hay que pagar ese dinero, que qué vamos a hacer, que por qué UFERCO no actúa. Entonces, ese es otro impacto económico que vamos a tener, donde también se ven personas externas del gobierno que se van a ver beneficiadas de ese dinero. Y entonces ahí es donde nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Qué se está haciendo? Corrupción versus necesidad de justicia. ¿Cuál es la consecuencia de los pactos de impunidad, don Carlos? Bueno, es que mire, si al final, es interesante su pregunta, porque al final la corrupción también germina cuando hay impunidad. Pero en lo micro, porque hablamos siempre de la gran corrupción, sí, pero a veces no vemos lo micro. Por ejemplo, es decir, las famosas sanciones de tránsito. Yo siempre pongo este ejemplo. Como aquí el hondureño, como aquí no hay educación vial, entonces voy en la calle y el semáforo está en rojo, pero no veo ni un policía ni veo nada y entonces se lo tira. Pero Sí. usted mismo, el mismo motorista, se va fuera del país. Sí. Y se va aquí a Estados Unidos, a Miami. Y hace lo mismo. No viene carro, no hay nada, pero se pone en rojo. ¿Qué hace? Se detiene. Se detiene. ¿Por qué? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Porque usted sabe que lo van a agarrar y lo van a sancionar y lo van a sancionar. Sí, Pero acá no pasa nada. sí. Y si acaso hay alguien, la mente deja esto, lo resuelvo y entonces, ¿entiendes? Eso es impunidad y corrupción. La microcorrupción que al final va germinando y entonces al final todo el mundo siente que no puede, que no pasa nada. El cumplimiento Basta de la con ley. el gesto, algunas veces basta con el gesto generoso de echar mano a una fotografía de don Ramón Rosa y los asuntos empiezan a ablandarse. Exacto. Bueno, usted ve que hasta viene y dice, soy amigo de fulano, que es otro caso de un colega suyo ahí, ¿verdad? Soy amigo de no sé quién. ¿Por qué lo menciona? Porque así se arreglan las cosas acá. Así funciona. No es como dinero, sino es que es amigo. Y viene y de repente se atreve y llama y es posible que el jefe allá viene y le dice, pásame el teléfono de la gente y ya viene y le dice, y ni modo. Entonces la gente, ¿qué termina haciendo? No, ya me llamó el jefe y no me le tengo que, ¿entiende? Sí. Entonces se va degenerando todo. Sí. O aquí, como resoluciones de los tribunales, me voy a meter a un lío aquí con esto, ¿verdad? Que es la demanda que al final usted escucha y dice, no se va a pagar. Y es una tragedia, claro, como hondureño inmediatamente digo, claro, pero aquí ¿qué es lo que corresponde? Investiguen y sancionen de manera ejemplar lo que pasó. Pero un Estado de Derecho, yo le voy a decir una cosa, hay tantas resoluciones de los tribunales que no estoy de acuerdo. Y yo puedo decir, mire, no comparto esto. Esa No es estoy una de cosa acuerdo distinta a la obligatoriedad Exacto. de cumplir lo que el juez sentencia. Obviamente, porque entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado? Que desde el más alto nivel se infringe la norma y entonces aquí cualquiera dice, no, hombre, si una resolución de un juez aquí es entonces, ¿cómo estamos? Por eso Entonces, es, los pactos de impunidad. bueno, esos pactos de impunidad que son justamente esas transacciones, esos acuerdos, muchos de ellos que no son visibles, que son subterráneos y que al final es lo que hace que los estados no avancen en la lucha contra la corrupción. Y eso es lo que tiene tambaleando esa llegada de la CICI. Claro. Obviamente, la CICI va a detonar muchas cosas. Bueno, si Ujú. es que llega, ¿verdad? Sí, es que ¿Ustedes llega. tienen dudas o tienen certezas alrededor de ese asunto? Yo tengo dudas. Yo fuertes dudas. Mire, es que ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo. El momento era, llega el nuevo gobierno y todo, porque estamos hablando, porque es la tradicional, es ver lo del otro, ver la No, corrupción del otro. Estamos de acuerdo, pero ¿no le da a usted el beneficio de la duda al argumento este de que hay que preparar la atmósfera, hay que cumplir con ciertos requerimientos que las Obviamente, Naciones claro, Unidas establece? No, totalmente de acuerdo, pero es que no se ha hecho. Otro discurso. Tenemos que luchar contra la corrupción. El 116-2019 no se reformó. Y ahora, y viene Luis Javier Santos otra vez, este amigo viene y Luis Javier Santos está exigiendo, el hombre está... Entonces la pregunta es para el diputado Redondo y todos los diputados que hablan de la lucha contra la corrupción. Pero ¿por qué no han hecho esa reforma? Y ha pasado un año ya. ¿Por qué no se hicieron esa reforma?
O sea, no están ni en agenda. Ni siquiera están en agenda. Entonces la pregunta es, ¿quieren luchar contra la corrupción? ¿Quieren Como que venga me la decía Sisi? un alto diplomático a mí, me dice en Honduras me dice, no quieren que venga. A veces todos los sectores, al final aquí es una cofradía, Sí. que al final se ponen de acuerdo y al final saben que un órgano independiente, claro, para uno de la sociedad civil que lucha, uno dice, excelente que venga, porque va a ser una voz que va a venir a respaldar las acciones que normalmente hacemos. Entonces deberíamos ser escépticos frente a todos los que en la plaza pública, en la tribuna, dicen sí, que venga la Sisi, que Téngale venga miedo. todo el mundo, que vengan aquí, no tenemos miedo, que vengan, que vengan, que vengan. ¿No nos están diciendo la verdad? No, porque es que se necesita acciones. Ellos pueden hacerlo. Ellos pueden hacer todas las reformas que se requieren y no lo hacen. Ellos pueden asignar recursos a los órganos contralores y no lo hacen. Es decir, esto es como el amor, no se predica, se demuestra. Exactamente. Exacto. Así es que así tiene que ser. Y ojo, mire, recuerde, cuando vino la Maxi trajo recursos. Sisi viene sin recursos. Nos ha mencionado que la Sisi viene con recursos propios y que va Sí. a aportar con más recursos al Ministerio Público. Sí. Sisi vendría bajo la óptica, voy a apoyar de manera logística, te apoyo prácticamente para que... Aunque la comunidad ha fortalezca. prometido, ahí es otro problema, porque Sí. la comunidad internacional dice que va a financiar la Sisi, pero el gobierno dice que ellos van a financiar. Nuestros patrocinadores tienen la palabra. Licenciado Castañeda, ¿cuál es la importancia que ahora tiene en Honduras la elección de nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia? Bueno, en definitiva y en resumen, veamos esta Corte Suprema de Justicia y a nivel mundial, es ese último eslabón para defender la Constitución de la República. Y se ha visto a nivel mundial cómo todas las Cortes Supremas son las que paran cualquier actividad o resolución o planteamiento del Ejecutivo o del Legislativo. ¿Cómo se ve este proceso desde su ventana? Bueno, nosotros hemos seguido de cerca todo el trabajo, ¿verdad? El trabajo que ha venido haciendo la Junta Nominadora, que nosotros hemos sido testigos de cómo otros países han resaltado el trabajo que se hizo. Este trabajo que se hizo ahora no se ha replicado en ningún otro país y la verdad que eso es positivo. Hay mucho por hacer, hay mucho que trabajar para mejorar, hay lecciones aprendidas, pero al final logramos tener 45 postulantes que consideramos muchos de ellos que tienen la capacidad para poder ejercer de manera efectiva en estos puestos que son sumamente importantes. Pero ahora, bueno, creo que lo hemos discutido y en definitiva se podrá tener una junta nominadora con un trabajo perfecto, pero al final cuando la selección recae sobre el Congreso Nacional, es un tema que se va a politizar sí o sí. Don Carlos, he percibido en las últimas semanas que usted, como es sumamente inteligente y lo sabe muy bien, valora que en una mano está el ideal de una Corte Suprema de Justicia con todos los valores que se requieren y en la otra mano usted también entiende que es un asunto de pesos y contrapesos políticos en el Congreso, en donde políticos, muchos más tradicionales que otros, van a elegir a la vieja usanza con las mismas conversaciones y las mismas prácticas de siempre el nuevo Poder Judicial o los integrantes nuevos del Poder Judicial. ¿Cómo debería ser este último paso en el Congreso? Bueno, primero decir, lo que pasa es que el idealismo no nos puede robar el pragmatismo, ¿verdad? O sea, y tenemos que ser pragmáticos. Desde luego. Porque al final es una elección que la hace el Congreso Nacional, usted lo sabe, es un órgano político y no en Honduras. Porque es que a veces nosotros vemos, se nos olvida que Honduras no somos los únicos. O sea, Sí. eso es en todos lados. Así es. O sea, hasta en las democracias más sólidas, Sí. al final los políticos están así. Dos, pues la política lo que busca es el poder. Entonces yo les digo, si es que es normal que el Libre, que el partido oficialista, quiera tener Mayor 15 representación. O 16. ¿Entiende? O 16 o 21. Eso es normal. Claro. Ahora, lo mismo harían los otros partidos que estuvieran en la mayoría cualquiera que esté parlamentaria. en el poder. Así es. ¿Entiende? Y eso no se nos olvide. Ahora,
lo bonito de esto, yo les digo que todo el mundo va a estar nervioso, le digo, esto se está poniendo bueno. ¿Y sabe qué? Porque es una gran oportunidad. Y es una oportunidad que tiene que ver con la sabiduría del pueblo. El pueblo que distribuyó su simpatía. El pueblo que dijo, mira, estamos hastiados de esto y vamos a hacer aquí una prueba y vamos a darle de manera contundente el ejecutivo al libre, a la doña Xiomara Castro. Pero vino el pueblo y dijo, pero no vamos a hacer lo mismo en el Congreso, y distribuye su simpatía. Y dije, no, aquí vamos a darles esto, vamos a hacer esto y esto. Y no solo eso, la expresión más cercana de la democracia está a nivel local. Y si usted se va a nivel local, sí, y ve las alcaldías municipales, es un escenario totalmente distinto. Entonces, lo que pasa, claro, si aquí tuviéramos estadistas, pudieran traducir eso como estadistas, ¿verdad? Y pudieran decir, mira, el pueblo está aquí, pero no, como siempre siguen pensando en tomar el poder como sea, sin tomar en consideración el pueblo, entonces ellos, eso es lo que los tienen trampados. Así es que yo sí creo, al final del día, creo que se van a poner de acuerdo. Creo que es positivo lo que está pasando. Es positivo lo que está pasando, esas negociaciones, siempre y cuando no hayan otros intermediarios, ¿verdad? Que han estado presentes ahí. Nunca se probó los intermediarios que los mismos diputados se acusan, que es el poder absoluto, es las posiciones y a veces hasta el dinero. Si al final no media eso, que se pongan de acuerdo y que viene, porque al final los pesos y contrapesos en una democracia son necesarios. ¿Cuáles deberían ser los parámetros para esa decisión entre los partidos? Bueno, los parámetros deben ser de tema, hay varios. Uno puede ser el tema numérico, ¿verdad? Otro puede ser... ¿Cuál sería lo ideal en ese sentido? Podrían ser los 6, 5 y 4, ¿verdad? Y darle también y uno para PSH. PSH es un partido que al final tiene 9 diputados, porque ya perdieron al presidente, o sea, 9, pero al final es una voz muy beligerante. Hay gente muy buena ahí que está haciendo una función importante. Ese puede ser una forma de medirlo. Otra forma puede decir, hay 3 partidos acá, 2 partidos centenarios. Pues felicidades a propósito para el Partido Liberal, 132 años. 132 años. Sí. Pesan. Sí. Ojalá que su liderazgo sepa traducir y sepa leer y sepa interpretar eso. Sí. 132 años cuenta. Entonces, una cosa puede ser eso, esos 2 partidos centenarios más Libre que sale y dice, no, nosotros acá, y ahí había una propuesta, ¿verdad? Nos vamos a distribuir dentro de esta nómina que ya pasó el filtro y todo. Esa puede ser una forma de interpretarlo, hacer esos acuerdos tripartitos como lo hicieron ya en el Tribunal Superior de Cuentas, como lo hicieron en otro. Podría ser, pero aquí va a depender mucho de la capacidad que haya para dialogar. Y aquí el problema es que a veces hay un poco de ventaja en algunos partidos que se han ido debilitando y usted ya le cuesta, Darío, usted que ha seguido esto. Usted sabe que hace unos años antes uno sabía que había negociadores por excelencia, entonces el Partido Liberal ahí está, pero eso ya no está pasando ahora, eso se rompió. Lo mismo en el Partido Nacional, entonces a uno se pregunta, ¿quién está? ¿Quién es? ¿El presidente del partido? ¿El jefe de bancada? ¿O el expresidente del Congreso? ¿O quién está? Bueno, en Libre pues ahí no se discute porque ya se sabe que el expresidente Zelaya es el presidente Zelaya por excelencia. Pero eso pasa, ¿verdad? Y aparte de eso también, y termino con esto, decir, en el pasado también hubieron otros agentes externos que los cuestionamos, que le llamamos el poder fáctico, que le decimos lo que sea, pero que al final la historia nos dice que cumplieron un rol y habían ciertos referentes que en etapas de crisis intervenían y ayudaban a poner y a controlar. Ahora, ¿quiénes son? Porque la capacidad de incidencia de esos actores se fue debilitando y se ha ido debilitando históricamente. Aquí tuvimos, y voy a atreverme a mencionar un nombre, porque total igual siempre me van a atacar. Entonces, por ejemplo, el rol que jugaba la iglesia en el pasado. El rol que jugaba el sector privado en el pasado. El rol que jugaron las centrales obreras en el pasado, algunos referentes. Ahora ni las iglesias ni el sector privado tiene ese nivel de influencia porque hay fraccionamiento.
mucho menos el sector obrero. Entonces, los políticos tradicionales sienten que están en su cancha y bueno, y como el pueblo, la gente, nosotros, al final saben que la gente está ahorita luchando por sobrevivir para ver cómo consigue los 7 lempiras u 8 que vale el huevo. La gente en el interior del país no está pensando en Corte Suprema de Justicia. La gente dice, ¿qué es eso que están ahí discutiendo? Está combatiendo por la sobreviviendo. Sí. Y ellos saben eso. Sí. Y aquí, ¿quiénes son? Como me dijo una señora la vez pasada. No, don Carlos, es que ustedes son los que están allá en Tegucigalpa, en la capital, hablando de eso. Nosotros aquí no. Entonces, ellos saben que aquí quién va a hablar. Don Carlos Hernández, los ASJ, los CNA, no sé. Lo mismo de siempre, ya aburren con el mismo discurso. Esos tipos ya, ¿entiende? Eso es la realidad. Eso es la realidad. Y eso se convierte en un escenario fértil. Claro. Y eso para el aprovechamiento. Para aprovecharse. Así es. Y venir. Por eso yo les digo a los y entonces, ¿quiénes son? La expresión que es legítima y que debe de defender son los partidos políticos, que son los menos creíbles, lamentablemente, pero hoy por hoy siguen siendo la expresión del pueblo y que es en una democracia se necesita. Y por eso yo les digo siempre a ellos cuando hablo, tengo la oportunidad de hablar con diferentes bancadas y diferentes diputados, les digo, parate, firme, defender los intereses del país y en este proceso de la Corte no vendan sus ideales, no se vendan al mejor postor, piensen en la democracia, piensen en Honduras y bueno, hagan sus negociaciones porque eso es normal, pero defiendan lo que el pueblo quiere. La paz es hija de la justicia y una de las formas de hacer justicia es tener un órgano judicial que aplique la norma al caso específico. Sabiendo de su formación espiritual, ¿qué puede decirle a Honduras y particularmente a los que van a tomar esa decisión crucial en los próximos días de lo que esperaría Dios de esta nación en términos de construir justicia terrenal? Bueno, mire, nosotros usamos un texto de la Biblia que es como el texto lema que dice, ¿qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. Pero en hacer justicia, al final es que para que haya paz se requiere justicia, para que haya prosperidad se requiere justicia, ¿entiende? Para que haya desarrollo, para que este país pueda avanzar se requiere justicia. Y yo creo que los diputados y las diputadas hoy más que nunca tienen que tratar, por eso insistimos siempre nosotros, aún en esa lógica partidaria de poder, tienen que ver a nuestro pueblo. Ese 70% de gente que tenemos una deuda con ellos, que está sufriendo, que son indiferentes, no porque no les interesa Honduras, son indiferentes porque tienen que comer, que a esta hora del día. O sea, yo siempre pienso, si un huevo cuesta 7 u 8 lempiras y una familia tiene 6 miembros de familia, imagínense, pero está ganando 100 lempiras diarios. O sea, al final, ¿qué es lo que está diciendo? No está comiendo. Y somos corresponsables los que hemos tenido ciertos privilegios. Por eso es que uno tiene que hablar, porque al final esto es lo que puedo hacer. Esta es mi contribución, es hablar, denunciar, proponer, persuadir, incidir. Proclamar la verdad. Proclamar la verdad, pero el caso de los diputados y las diputadas tienen la gran responsabilidad de actuar con justicia, con responsabilidad. Y en este momento crucial de Honduras, poder ver dentro de ese repertorio que tenemos, 45, no fue perfecto. Y yo siempre les digo, no fue perfecto porque fue hecho en Honduras ese proceso. Porque a veces nos parece que estamos eligiendo la corte de Suecia. Se nos olvida que es Honduras con una estructura. Y con esto no estoy diciendo que que ya perdí la esperanza, no. Pero también el ideal no me puede robar el pragmatismo. Hicieron un esfuerzo enorme, que tuvieron intereses ahí para tratar de... Claro que sí lo hicieron. Claro que sí, pero al final esa gente hizo un gran esfuerzo por depurar y presentarnos una lista de 45 y ahí en esa lista de 45 hay gente de calidad, como usted mencionó, la persona que saca la primera calificación. Sí. Yo aspiro, yo creo que todo el pueblo aspira a que esté ahí. Que esté en la corte, porque al final
Entonces, Exactamente. ¿entiende? Capacidad. Entonces, ¿de qué va a ser? Es capacidad. Así es que ojalá los diputados, las diputadas puedan actuar con justicia, con transparencia y puedan darnos a nosotros una Corte Suprema de Justicia al final del día, que Dios los ilumine y que puedan entonces tomar las mejores decisiones por beneficio de él. Don Carlos, le agradezco mucho su presencia hoy con nosotros. Sé que dentro de 3 minutos tiene usted un compromiso a 25 kilómetros de aquí. Vuele entonces. Gracias, don Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Vamos a dedicar nuestro último segmento a las reflexiones que don Nelson Castañeda va a compartir con nosotros. Señor director de Justicia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ¿qué espera usted que pase en el Congreso ahora que se anuncia incluso una idea de elección de magistrados suplentes, el acomodamiento de todas las fuerzas políticas y esta fecha del 10 de febrero como una fecha casi tope para elegir la Corte? Y le agrego un último elemento. Lo que el presidente del Congreso ha advertido en términos de que tienen un plan si las otras fuerzas políticas no acercan sus votos para tener el viernes 10 unos nuevos magistrados. Mire, es un panorama bastante interesante, ¿verdad? Un panorama que se tiñe o muy oscuro o un panorama claro, ¿verdad? Cuando ya se establece una fecha límite para presentar ese resultado que muchos esperamos. La Constitución es clara, la ley es clara, las reglas ya están establecidas. Sí hay ciertas ambigüedades que podrían permitir la modificación de ciertas cosas, pero que esperamos que sean para bien y no para mal. Mencionar de que el elegir más magistrados o elegirlos de la manera errónea, de la manera contraria a lo que exige la Constitución, podría alterar en cierta medida el orden constitucional, podría alterar la paz del país, ¿verdad? Porque se van a trastocar muchos intereses, se van a despertar ciertas fuerzas que están en contra de que se hagan ese tipo de acciones. Lo hemos visto en el pasado, ¿verdad? Cuando se hacen este tipo de acciones contrarias a lo que dice la Constitución. Tuvimos una destitución de magistrados allá por el 2015. Fue un acto que incluso trascendió a nivel internacional. En concreto, ¿no hay posibilidades de elegir magistrados suplentes sin reformas legales? No debería y la Constitución no lo permite. ¿Y lo que ha anunciado el diputado Redondo? Mire, es de tenerlo bastante bajo la... No perder el control ni la visión de lo que se está ejecutando. Creo que tenemos que estar muy pendientes y que nosotros sirvamos como auditores en su momento y veedores de lo que está sucediendo. Y como le digo, no debería de ocurrir lo que nosotros dos estamos pensando en este momento. Creo que el Congreso no se debe de prestar a eso y en su momento si debe de interpretar y ingresar a esta lona el Ejecutivo también para evitar de que se contravenga lo que la Constitución establece, debe de intervenir. Déjeles un mensaje desde su oficina como observador civil de lo que está aconteciendo ahora a los señores diputados y como ciudadano, por supuesto, preocupado por la justicia del país. Dígales lo que quiera en 30 segundos. En 30 segundos, de parte de la ASJ y como ciudadano hondureño, que ama este país y que sueña con un país con un desarrollo apto para todos y todas, establecer de que permitan que esta sea una Corte Suprema de Justicia con una independencia judicial, que eviten la discriminación, que ya la Junta Nominadora hizo su trabajo, ya dio las evaluaciones correspondientes a cada uno de ellos y ellas, de los postulantes, y que pongan la mano en la conciencia y al momento de que elijan, puedan evitar ese tema de las aspiraciones políticas y al final se logre una Corte Suprema que haga un trabajo efectivo y recupere esa justicia que tanto anhelamos y que se venza esa impunidad que tanto odiamos. Muchísimas gracias, don Nelson. Que tenga un buen día y muchos éxitos siempre. Gracias a usted. Le espero cuando quiera venir a compartir sus pensamientos. A sus órdenes. Muchísimas gracias. Que todos tengan el día de hoy el mejor día de sus vidas y el inicio de una semana estupenda.